Buenísimo. Hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buen día. Oye, nada, un gusto, muchas gracias por asistir a esta conversación que vamos a tener sobre normativa FinTech. Mencionaba que esta es estamos en la plataforma Teams. Si alguien tiene dudas, consultas, lo que puede hacer es, arriba donde dice chat, al ladito debería salir un globo con un símbolo de pregunta que dice PIR en la versión en español. Y ahí pueden hacer preguntas, nosotros vamos a estar mirándolo, y cualquier consulta que tengan, encantado de ir resolviéndola. Oye, nos presento muy rápidamente. Yo soy Eduardo Anguita, soy socio del estudio Anguita Osorio. Está conmigo hoy día José Tomás Cuevas, director del área corporativa, quien es el especialista aquí en la oficina de los temas fintech, el que atiende a la gran mayoría de los clientes en estas materias. La idea de hoy día es hacer un recorrido sobre lo que intentamos en esta conversación. Lo mencionaba yo también ayer en un post que hice. La idea de esta conversación es esencialmente una conversación un poquito más profunda sobre qué oportunidades otorga la ley 5. Yo creo que esencialmente algo se ha conversado mucho tal vez sobre algunos elementos más estructurales de la norma, tal vez, elementos más básicos de la norma. Esta, en este sentido, una conversación un poquito más profunda sobre eso, porque la idea nuestra es, ya existiendo y habiendo pasado la primera ola, que JT nos va a comentar un poco más de, de participantes, de los primeros 300 inscritos. Bueno, la pregunta es que ahora que tenemos esto y tenemos esta normativa, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que la normativa, nosotros creemos, establece una serie de oportunidades bien interesantes para hacer nuevos negocios, porque al final la ley FinTech, como sucede con todas las normas que salen, es una norma que nosotros consideramos habilitante, en el sentido de que permite hacer negocios que antes podían hacerse, pero en una estructura mucho más frágil. Entonces, nada, vamos avanzando rápidamente en la presentación. Yo, en general, suelo decir que esto es resumen ejecutivo, que es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de que hay una realidad, vamos a hablar de un desafío, que es la regulación misma, cómo funciona la ventaja competitiva, y vamos a hablar de un caso particular, que es, por ejemplo, cómo sería una tokenización. Ahí, José Tomás, también te dejo el espacio para comentar. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Mi nombre es José Tomás Cueva, yo soy el director del área corporativa en Anguita Osorio y hemos estado revisando este último año y hemos estado bien entretenidos viendo esta nueva normativa FinTech. Un poco para complementar la presentación de Eduardo, la idea de nosotros también es un poco presentarles toda la experiencia que hemos ganado este año para poder ver ya que hemos visto cómo se ha convertido todo estos nuevos temas, nuevas oportunidades de negocios para nuestros clientes, ¿no? Así que un poco en esta primera parte comentarles de que vemos en general la ley FinTech que se puede ver quizás como un peso normativo adicional a los ya tantos que nos está imponiendo el legislador, pero lo vemos más bien desde un punto de vista, y esto es un poco la idea del hoy día de nuestra cita, es ver como una ventaja competitiva muy importante, sobre todo por el rol que va a cumplir la CMF en el tema de la revisión de los nuevos actores y una oportunidad de negocios, como decía Eduardo, súper importante porque entrega una claridad y una seguridad jurídica bien importante a la hora de generar nuevos productos de inversión. Ya no estamos en un área gris, como vamos a hablar más adelante, en que a veces el que se atrevía ganaba, ahora tenemos reglas claras y la verdad es que tomar ventaja de eso es bastante interesante. ¿Ah? Entonces, para seguir conversando un poco de contexto, ¿qué es lo que nosotros vemos primero en el mercado? Descontado lo que dice también José Tomás, que efectivamente hubo en su minuto y sigue habiendo, pero hubo un gran boom de esto, de cómo se ve en materia de temas fintech. Fintech sigue siendo un área especialmente interesante en su crecimiento. Esencialmente los servicios financieros continúan creciendo en el mundo. En Chile, con la creación de esta norma, las normas tienden a ser lentas en su proceso de penetración en la sociedad, pero nosotros vemos que hay una oportunidad en Chile y en Latinoamérica también. Vamos a hablar un poquito más de eso,
Y también vemos o lo que dicen un poco los analistas, es que hay una posibilidad interesante de crecimiento anual en estos mercados. Y lo último, tal vez lo más futurista, y que vamos a hablar ahora de la tokenización, es que esta capa digital basada en estas tecnologías, como puede ser el blockchain, la verdad es que la CMF, digamos, es que la autoridad es tecnológicamente neutra, pero esencialmente pensando tal vez en cosas que son más cercanas a la tokenización, se espera que haya un aumento significativo en la tokenización de los activos mundiales, un poco aprovechando los beneficios que permite obtener esta estructura más digital, estructurada y ahora regulada. Efectivamente, como dice Eduardo, y desde un punto de vista más jurídico, lo importante de toda esta norma, y voy a adelantarme un poquitito porque vamos a hablar harto de tokenización, yo creo que un punto fundamental de esto es la certeza jurídica que entrega esta nueva norma, en comparación con otras jurisdicciones de Latinoamérica. Estamos frente a una definición del token ya que como un activo digital, ¿ah? Como un valor por el cual puede ser transado y el cual puede ser creado por las empresas en Chile, es un ecosistema bastante claro. Por lo tanto, nos da una ventaja bastante importante con el resto de las jurisdicciones del continente, me atrevería a decir, ¿ah? Y estos números que presenta Eduardo, ¿ah? La verdad es que esta es la oportunidad, ¿ah? Porque la ley FinTech vendría a ser como el vehículo que nos permite como capturar esta oportunidad de una manera segura, de una manera escalable y de una manera que podamos prever, ¿ah? Sin este marco, la tokenización de activos, que repito que es lo que un poco nos vamos a concentrar hoy día, seguiría siendo una idea un poco de alto riesgo, ¿ah? Ahora, con un marco normativo claro y bastante robusto, como vamos a ver, esta tokenización puede resultar una estrategia de negocios viable, bastante atractiva y no tan etérea, ¿ah? Como se veía antes. Así que sigamos viendo. Perfecto. Entonces, que lo habíamos adelantado a esta zona de grises y nuevamente intentando de dibujar un poco cómo nosotros vemos el contexto, es probablemente la disrupción. ¿Ah? Existían, no es que no existan estas plataformas, existían desde hace mucho tiempo. Eh, y lo que sucede ahora es que, claro, hay una enorme oportunidad económica de capturar fondos que antes estaban regulados de una forma distinta y por lo tanto de una forma bastante más intensa. Yo lo que quiero tal vez primero comentar es que efectivamente lo que está haciendo la ley FinTech es abrir un camino para ir a buscar al mercado, al público, fondos, cosa que antes estaba bastante limitada. Obviamente que la tecnología permitió el acceso a esos fondos públicos, pero siempre la ley ha visto con, no voy a decir malos ojos, pero siempre veía con harto resquemor que una entidad no calificada tomara estos fondos. Entonces, la idea justamente existían estas cosas, pero no estaban reguladas. Obviamente la tecnología avanzó más rápido que lo que avanzaba la norma, pero efectivamente eh, existían plataformas de crowdlending, todavía existen, de crowd equity o transferencia de activos digitales, etcétera. Eh, pero lo que sucede es que estas normas estas entidades antes no estaban reguladas y por lo tanto había un potencial siempre de riesgo mayor. Y lo que sucede ahora es que cambia completamente el escenario. Es decir, tú hoy día no puedes hacer un crowdfunding, por ejemplo, sin la autorización. O sea, hacer un crowdfunding sin autorización te sujeta a las penas, multas que tiene la ley FinTech. Entonces, cambia esencialmente todo eso. Y lo segundo que nosotros vemos, nuevamente, de una mirada de mercado, es que efectivamente hay un mercado de M&A que está activo. Y ese mercado de M&A sigue siendo el capital tiene esta capacidad de distinguir, de revisar en profundidad. Nosotros con José Tomás lo vemos mucho. ¿Qué significa esto en concreto? Es las empresas que están debidamente reguladas o que son ordenadas, efectivamente logran mejores múltiplos. Porque lo que a nosotros nos pasa, claro, hay una discusión inicial que es muy económica de cuánto tiene ingresos la empresa, cuál es su EBITDA o lo que sea, el análisis, si es un SaaS, cuál es su ARR, MRR, pero cuando uno llega al due diligence, efectivamente hay elementos que son significativos que tienen que ver si se tiene o no la autorización para funcionar, porque al final son habilitantes necesarias para el negocio. Y lo que vamos a hablar un poquito más adelante es que efectivamente aquellas empresas que logran tener estas autorizaciones, efectivamente logran múltiplos distintos porque tienen lo que en otra parte se llama una licencia, pero esencialmente una autorización para funcionar.
Claro, es importante lo que dice Eduardo, y aquí un poco hacemos algo de historia en la experiencia que ya tenemos, porque nosotros no empezamos a ver empresas fintech este año por la nueva norma, sino que venimos con algún track en el pasado y con alguna frustración, la verdad. Cuando estábamos preparando este webinar con Eduardo, yo le comenté algunas anécdotas cuando yo era un joven abogado y llegaban amigos con muy buenas ideas que habían visto en el extranjero, que incluso se les habían ocurrido a ella. Y la verdad es que trabajando en estudios de abogados grandes, importantes, con súper buenos profesionales, muchas veces no teníamos respuesta, nosotros, la norma no tenía respuesta, y la autoridad que supervigilaba todas estas actividades tampoco tenía respuesta a estas nuevas de inversión. Me acuerdo reuniones largas con la CMF tratando de explicarle lo que era un crowdfunding o el tema de los criptoactivos, y la verdad es que era bastante confuso. Obviamente que en los últimos 10 años esto ya es más común, ya a la gente le suena más y todo, pero lo importante aquí, ¿cuál es el cambio? Lo que quiero decir es del área gris hasta ya como una regulación normativa clara. Ejemplos como el crowd equity, que en el pasado me lo confundieron muchas veces como un giro bancario. Perdón, en el tema del crowd equity se podía confundir con la oferta pública de títulos, ¿ah? De valores, regulado por la ley de mercado de valores, por lo tanto una actividad prohibida para una fintech. O en el caso del crowdlending, ¿ah? De recibir dinero del público para proyectos de inversión, me lo confundían con un negocio de captación que es de giro bancario. Entonces, esta norma lo que viene un poco es a sincerar todas estas actividades lícitas que ya se estaban haciendo y darles un marco normativo bastante robusto. ¿Ah? Eh, Aquí entonces, con estos cambios, con salir de las áreas grises, en mi opinión, eh, el mercado ya me está exigiendo más calidad, me está castigando la informalidad, y esta robustez regulatoria ya no pasa a ser una opción o de alguien que quiera hacer un negocio, que quiera tomar mucho riesgo, sino que me da mucha certeza y me permite, al final, a alguien que quiere ver un negocio, dar una estrategia mucho más previsible, ¿ah? Y sostenible en este nuevo ecosistema. Así que vamos a ir viendo que esto nos va a dar bastante más certeza y vamos a salir de estas áreas grises. Perfecto. Entonces, claro, lo que mencionaba José Tomás, hay una disrupción, que es la disrupción de decir, oye, el mercado exige la calidad, exige que las empresas que se mueven en el mundo fintech estén debidamente reguladas, y la ley castiga la informalidad. Entonces, sucede lo que mencionaba José Tomás, que, claro, hoy día con la ley fintech, si alguien quiere hacer crowdfunding, lo puede hacer y se premia a aquellas empresas que están autorizadas para hacerlo porque pueden acceder legalmente a mercados y a fondos que otros no podrían, y se castiga la informalidad para aquellas entidades que no estén alineados con la norma. Entonces, y aquí es donde se ve la ventaja competitiva. O sea, la ventaja competitiva es clarísima. Lo que termina sucediendo es que aquellas empresas que ya tienen o están en su proceso de obtener una licencia o una autorización fintech, vamos a decir más correctamente, o si alguien de los que está aquí participando está pensando en por qué, cuáles son las razones del negocio, cuando quiere ir a hablar con sus inversionistas, con sus socios o con su directorio, de por qué podría ser un proyecto interesante, es porque efectivamente obtener esta autorización, descontados los costos que pueda tener, es un elemento que podría ser de valor significativo. Entonces, ¿cuál es nuestra declaración principal en todo esto? Y un poco después vamos a entrar más allá en materia de temas fintech, pero nos parecía importante explicar bien el contexto. Es que la tesis es que uno debe pensar en el cumplimiento fintech o la carga regulatoria fintech como una ventaja competitiva estratégica. Uno tiene que pensarlo en una lógica de, oye, esto efectivamente puede significar un cambio incluso en el valor de la empresa, nuevos modelos de negocio, y también uno tiene desde la perspectiva de la innovación del negocio, si uno está pensando en qué viene, de hecho el ejemplo que vamos a dar ahora es un ejemplo de una inmobiliaria, es como qué viene en el mundo o qué viene en mi negocio
un análisis razonable es pensar cómo yo entro en la lógica financiera. Hay que pensar, por ejemplo, solo por darle un ejemplo rápido, los grandes retail, que en su minuto todos el banco, generaron su banco. Porque cuando uno ya tiene la masa de clientes o tiene los activos, en fin, hay un camino racional. Entonces el retail dijo, mira, tengo mi estructura B2C completamente armada, lo que voy a hacer es meterme en el mundo financiero. Y lo sacaron un banco, y Tanner está sacando un banco. Entonces, si se dan cuenta, hay una transición natural de muchos negocios cuando logran cierta madurez en transitar hacia lo financiero. Y lo interesante de la ley FinTech es que efectivamente ha bajado los costos de ingreso o barreras de ingreso en esa lógica. Obviamente que hablábamos de la informalidad castigada, ahora estar en la línea de la informalidad es mucho más prohibitivo, no se puede, pero al mismo tiempo la barrera para entrar a la formalidad ha bajado respecto a lo que era antes, que era abrir una corredora bolsa o abrir un banco. Entonces, muy rápidamente los pilares, para poder un poco explicar qué es lo que vemos nosotros. Primero está la lógica del descuento LATAM. ¿Qué es lo interesante? La marca CMF es bastante reconocida. Es una marca de robustez, es una marca que te separa de lo que podría ser una startup, si estás pensando en una startup, o en una área de innovación limitada. Entonces, cuando tú presentas, podría ser por ejemplo un roadshow y buscas inversionistas o buscas tu salida, tu venta, efectivamente decir que estás certificado, autorizado, licenciado, las palabras varían en las distintas jurisdicciones para que sean comprensibles, pero autorizado por la CMF no solo un sello en blanco, significa que eres una entidad regulada que cumple con una serie de requisitos que son bastante estrictos y eso ya le da cierta validez a tu negocio y le da una impronta distinta. Segundo, efectivamente nosotros creemos que esto atrae el capital, es decir, el capital le interesa este doble, porque aquí hay dos beneficios finalmente. ¿Cuál es el primer beneficio? El beneficio es hay una barrera, que es la barrera del incumplimiento, no estás ahí, es una empresa que cumple con la norma, pero lo segundo es lo que decíamos antes, como la norma en sí es estricta y el fiscalizador en sí es estricto, te pone en una posición diferente respecto a las valorizaciones o a tu percepción que podrías tener con una inversión. Y tercero, hay una habilitación de innovación, es decir, y que es lo que vamos a hablar ahora en las siguientes diapositivas, lo que va a suceder es que estas estructuras utilizadas en forma racional permiten innovar en tu negocio, permiten generar nuevas líneas de negocio que podrían ser interesantes y generalmente atraer, lo hablamos con José Tomás, mayor velocidad de capital, por ejemplo, reducir el ciclo de capital cuando estás haciendo una inmobiliaria y tienes estructurado todo en base a arriendos, por ejemplo, en un multifamily. Entonces, creemos que hay mucha innovación financiera, por eso le ponía el ejemplo de los retail. Si ustedes en su empresa están pensando en innovación financiera o son parte de estas lógicas, también creemos que es interesante. Sí, solamente para darle un respaldo normativo a estos tres pilares que habló Eduardo, la mitigación del riesgo, el descuento LATAM, eso se ha reflejado de todas maneras por la nueva regulación en gobiernos corporativos que tienen que tener estas sociedades, en las políticas de mitigación de riesgos que tienen que tener, la profesionalización que se le da a la industria, la reacción de capital muy simple. Yo cuando estoy vendiendo una empresa, alguien va a hacer un due diligence, yo con este nuevo escenario ya tengo un regulador, como decía Eduardo, bastante riguroso, que ya me hizo el due diligence, entonces tengo esa pega también bastante bien armada. Y habilitar la innovación, lo que hace la norma al final es explicar todas estas piezas del rompecabezas fintech, segmentándolas en distintos como giros que se puede decir, eh, les da contenido y puede dar paso a que se vayan generando nuevas ideas de inversión. Y aquí nos podemos poner muy creativos con una estructura y una definición jurídica bastante completa, ¿ah? Que es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿cómo se ve esta estructura jurídica completa, lo que nosotros llamamos un full stack? ¿Qué es lo Ujú. que, y José Tomás nos va a contar un poquito más de cómo se presentó esta historia? Pero, Hmm. pero entonces, ¿cómo se ve en la práctica? Si esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cómo se ve en la práctica esta oportunidad que nosotros mencionamos regulatoria?
se ve de esta forma, se ve en construir un ecosistema que está integrado, que toma el mundo, que el mundo de la tecnología, se habla de desarrollo full stack significa que tú vas de pe a pa, de front-end a back-end. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo rápidamente? Es que los distintos giros fintech, que a veces se ven en forma independiente, es interesante poder verlos en una forma más integrada que te permite un poco utilizar distintas fortalezas de cada uno de ellos para generar un modelo de negocios integral. Entonces, muy rápidamente, entonces la fase uno o el punto uno es la que nosotros llamamos originación o mercado primario, que es donde se crea y se ofrece por primera vez un activo, como por ejemplo un token, que significa que es una fracción de un inmueble, o una cartera de deuda, o de un crédito, que es un ejemplo que vamos a mostrar ahora, y se levanta capital. Y eso es, por ejemplo, una plataforma crowdfunding que te permite acceso a capital y es lo que yo hablaba de velocidad del capital. Eh, Nosotros tenemos casos muy sencillos de crowdfunding que son solo crowdfunding, donde yo creo que la mayoría aquí conocen ejemplos, está el ejemplo de Brota, nosotros, yo hago aquí, la hago también publicidad a un cliente nuestro que es MyWay, que tiene crowdfunding inmobiliario, que están haciendo una cosa súper interesante en esa línea, para financiar proyectos inmobiliarios. Entonces, eso es una línea de levantar dinero. Entonces, luego, ¿qué es lo donde comienzan a ver donde uno comienza a ver las iteraciones? Dice, bueno, el mercado secundario. Entonces, alguien adquirió un token de una cartera que paga mensualmente tanto dinero, pagó un monto más grande, o sea, pagó un monto de inversión y esa inversión le está devolviendo y quiere liquidar su inversión. Lo que sucede en un mundo solo de crowdfunding es que crowdfunding lo único que hace es unir las puntas, ese es su giro, no tiene más. No tiene un elemento donde yo tengo un mercado secundario donde dicen, ¿sabéis que yo tengo esta inversión que hice, esta inversión paga de esta forma? La estoy poniendo en el mercado para yo recuperar parte de mi liquidez con una pequeña utilidad porque nuevamente yo avanzo en la velocidad del mercado. Eso requiere el sistema alternativo de transacción y ese es otro giro fintech, pero uno ya ve que uno crea en la originación con el primer modelo, crea ya el activo, por ejemplo un token, o genera la acción o el derecho, lo que sea, que se te otorga en torno a tu inversión y tienes la plataforma que hace eso. Y luego tienes una plataforma que te permite con este activo intercambiarlo entre las distintas partes, dándole mayor liquidez, lo que hace a su vez más atractivo. El paso uno. Y el último, por supuesto, la custodia es la infraestructura de confianza. Es decir, tú si logras tener el elemento custodia es que dices, este activo no solamente, este activo que yo te ofrezco, no solamente da un retorno financiero, no solamente tiene un mercado secundario que le da mayor liquidez, sino que además este activo está protegido, porque cuando uno es custodio está protegido y segregado, se habla mucho de la segregación, segregado de tal forma que si llegas incluso a pasar cualquier cosa con el custodio, ya sea porque quiebra la matriz o quiebra la misma empresa, los fondos que están ahí, los activos que están ahí quedan segregados y protegidos. Entonces tú dices, oye, esta es una inversión, primero, acceso al capital, segundo, acceso a la liquidez y tercero, una señal de seguridad respecto a la existencia de ese activo. Pero si se dan cuenta, yo haciendo este full stack, estoy haciendo un full stack de tres giros fintech. Eh, entonces, y ahí entonces lo interesante y un poco ahí, José Tomás, para que tú nos comentes, como la pregunta es cómo entonces la ley habilita esto, cómo lo ordena. Sí, a ver, esta yo creo que acá es donde se pone entretenida la cosa, porque aquí es donde podemos dar más valor, digamos, de la experiencia que hemos tenido este año con los procesos de aprobación de las distintas empresas que se quieren dedicar a estos giros, ¿ya? Si hacemos un poquito de historia, estas empresas en Chile que prestaban servicios fintech, la verdad es que ya llevaban algunos años prestándolo, hasta que la CMF, bueno, se dictó primero la ley fintech, la CMF dio un plazo para ingresar. Y muchas de ellas se fueron por lo que creían que era lo que estaban haciendo, que era correcto, pero cuando ya ingresamos y empezamos a analizar, no solamente en caso de nuestros clientes, sino que también del mercado en general, empezamos a hacer el análisis más fino y vimos que todos estos giros que presenta la nueva ley FinTech están demasiado interconectados entre sí y la verdad que esa interconexión que tienen puede ser bastante positivo a la hora de idear un plan de negocios en este tema. ¿Ah? Lo que decía Eduardo, solamente reforzarlo desde el punto de vista como más jurídico,
el mercado primario es, yo quiero ofrecerle un producto al mercado. ¿Dónde lo ofrezco? En un crowdfunding. Y el crowdfunding tiene su propia regulación que es bastante liviana, vamos a verla en detalle. Pero luego, ok, yo le ofrezco este producto al mercado, que en este caso sería un token, por ejemplo, que vamos a explicar lo que es. ¿Qué es un token? ¿Dónde lo guardo? ¿De quién es? Bueno, también puedo prestar un servicio de custodia para mantener este token en un lugar seguro, alejado de patrimonios de riesgo, alejado de cualquier interferencia distinta al negocio mismo, y luego que los mismos usuarios o inversionistas tengan la posibilidad de transar estos tokens que cree, estas cosas, transarlas en un mercado también que la misma empresa que vio el proyecto puede hacerlo. Entonces aprovechar todas las capas, digamos, de todas las capas de interacción con el producto financiero mismo puedan ser llevados por una misma empresa. Y eso yo creo que es el gran, como la gran gracia que nosotros queremos contarle, que nosotros vimos. A veces creemos de que estamos haciendo una cosa cuando la verdad podemos hacer con un poco, obviamente, de chispeza, podemos hacer las tres y podemos crear un ecosistema de inversión de productos financieros que la verdad es que dan oportunidades bastante interesantes y bastante novedosas, que nosotros creemos que es lo que nosotros le queremos comunicar a ustedes, digamos, que esto está creando muchas oportunidades, ¿no? Así que podemos seguir. Entonces, lo hemos hablado, pero un poco pensar ya en la tokenización. ¿Qué es esto de la...? Porque hemos visto que hay un mercado integrado y que hay una... Y para nosotros la tokenización probablemente es uno de los elementos más interesantes, porque finalmente los tokens, vamos a explicarlo rápidamente, son entidades, valores, hay que construirlos de esa forma, pero pensemos, hablemos de valores, como las acciones que se transan en bolsa, sujeto en una tecnología, que es neutro por supuesto en la CMF de ellas, pero puede ser una tecnología, por ejemplo, blockchain, que permite esta trazabilidad absoluta y esta seguridad adicional, aparte de ser una tecnología más bien conocida. Entonces, ¿qué en términos simples es una tokenización? Es el proceso de tomar un activo del mundo real, primero. Entonces, hay siempre, y cuando hablamos con nuestros clientes de tokenización, vamos en esta línea. Hay primero yo tomo un activo real que puede ser un edificio, como hablábamos en un caso, puede ser un edificio, puede ser una cartera de facturas, puede ser participaciones de un fondo de capital privado o un FIP, y convertir estos derechos económicos de cierta naturaleza en activos representados digitalmente que pueden ser comprados, vendidos, transados de alguna forma. Y eso es más eficiente, de todas maneras, piensa en un inmueble que hay que ir al conservador, que qué sé yo, hay que hacer todo ese movimiento. Si tú le agregas esta capa digital, tú podrías hacer eso más simple. Entonces, ¿cuáles son nosotros creemos que esto es transformador por tres razones bien estratégicas? Primero, el fraccionamiento, que es bien interesante, esto ya lo hacen, hay empresas que lo hacen, hay empresas que, por ejemplo, fraccionan acciones, se usa mucho esto en el mundo de las acciones, es que tú puedes tomar un activo y fraccionarlo en 10.000 tokens o fraccionarlo en 1 millón de tokens. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú los tokens puedes hacerlo tan pequeño como tú quieras y lo que haces con eso es bajar las barreras de entrada para la que la gente pueda adquirir estos activos. O en el fondo, hay tokenización de inmuebles que dice, oye, cómprate ya estos modelos se usan, pero se usan en forma tradicional, sin tanta tecnología todavía, donde tú te compras un 1% de un inmueble. Y eso es tu inversión, y eso te permite acceder al inmueble en vez de tener los 100 millones de pesos, te puedes hacerlo con 1 millón de pesos, por ejemplo. Lo otro es la liquidez. Los tokens, si tú tienes el SAT armado, te genera una liquidez que es mucho más fácil. Entonces, ¿dónde uno creas el mercado para que la gente los compre y luego creas el mercado para que la gente los venda? Entonces, los tokens pueden ser transados en mercados secundarios regulados, como por ejemplo un SAT de una fintech chilena, permitiendo que un inversionista pueda entrar y salir de sus posiciones con mayor facilidad. Y eso hace mucho más atractivo. Y tercero, hay una eficiencia. O sea, esto nuevamente, esto va a través más allá de esta charla, algo que vamos a seguir conversando aquí con José Tomás, es que tú puedes generar digitalmente, y estos son lo que se llaman los famosos smart contracts,
es que tú cuando tienes estas materias que son digitales, que son programables, ojo, el sustrato real, el sustrato de los contratos de papel sigue existiendo. Lo que sucede es que ahora tú tienes una capa digital que si tú dices, oye, acordadas las obligaciones por un contrato, por ejemplo, que el token pague de cierta forma, da cierta circunstancia objetiva, tú eso que está en un contrato, que siempre ha estado en un contrato escrito y sigue estando en un contrato escrito, tú eso lo puedes programar en las etapas, estamos hablando de etapas más sofisticadas, tú puedes programarlo para que efectivamente un smart contract ejecute esas obligaciones en forma automática. Entonces, todo esto es lo que nosotros vemos como lo que puede llegar a ser la ley FinTech. Ahora, ahí dejo ahí a José Tomás, un poco cómo se ve desde el punto normativo eso, qué es lo que nos dice la ley sobre eso. Sí, y además una gran noticia, ¿ya? Porque principalmente existen dos pilares acá. ¿Ah? Uno, el primer pilar y muy importante es la neutralidad tecnológica que le da la norma, porque uno escucha token y uno se imagina, me encantaría que todos pudieran decir lo que se imaginan, pero yo cuando empecé a escuchar lo de los tokens hace unos años, me imaginaba, no sé, Bitcoin o cripto o lo que sea, una cosa que no podía entender, ¿ya? La neutralidad tecnológica lo que me dice es simplemente que yo a un activo real, como decía Eduardo, Real World Assets, yo puedo crear unas alícuotas o partecitas apropiables, transables por parte de otras personas que van a generar titularidad sobre esto, para que se entienda mejor. Lo que se está regulando aquí es el servicio financiero, no cómo yo lo distribuyo en distintos inversionistas, en qué formato, si en formato papel, si es físico, si es tecnológico, si es un blockchain, no. Hay una neutralidad tecnológica que me dice de que cualquier activo, si es que yo cumplo con las normas de la ley, puedo ofrecerlo en un crowdfunding, puedo transarlo en un sistema alternativo de transacciones, puedo custodiarlo y eso le va dando una fuente de financiamiento para proyectos increíble, ¿no? Entonces, además de esto, la neutralidad tecnológica es que la misma ley FinTech lo define ya como un activo financiero. Y después vamos a ver que esto significa que va a ser un valor, ¿ah? Y transable. Entonces, todas las normas de protección a los inversionistas, de flujos de información, de políticas de riesgo y todo, se van a cumplir para la transacción de estos elementos. ¿Ah? Esta es una innovación completa, regulada, previsible, ya que nuevamente lo que yo estoy intentando como dar cuenta es que está dando certeza jurídica a plasmar ideas de inversión nuevas, innovadoras, que un poco salgan del molde y que permitan a las empresas a conseguir nuevas fuentes de financiamiento, nuevas fuentes de negocio, y así es una oportunidad. Perfecto. Oye, vamos entonces a un caso que yo creo que es lo que nos va a tomar el resto del webinar probablemente, eh, que es un caso de estudio. Nosotros aquí, José Tomás, nos sentamos a pensar y hemos hablado de la teoría, hemos hablado del potencial, hemos hablado de todas las cosas, hagamos un caso real y la pregunta ahí, se la hago a José Tomás, es como, ¿cómo estructuramos hoy en Chile un fondo de deuda o una estructuración de deuda privada tokenizada o una estructura tokenizada, vamos a hablar, bajo este marco regulatorio? O sea, Claro, la idea aquí es mostrar cuál es el proceso eh, desde nuestra vereda, por supuesto, que es más bien legal, desde el día cero, y ahí José Tomás nos puede guiar un poco por el proceso. exactamente. Y esto es como un poco, vuelvo a la parte que les dije, donde notamos que había una oportunidad de negocio en ver todos estos giros fintech como algo más armónico, ¿no? Como que si armamos el rompecabezas de todos estos giros, la verdad es que pueden resultar alternativas de inversión bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo se estructura? Muy rápido. Nosotros creemos que la mejor forma de iniciar esto es aislar al dueño de el activo que se va a transar vía token, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un fondo de una deuda privada, hay una empresa que tiene una cartera de deuda, se la traspasa a un SPV, que nosotros le decimos un Special Purpose Vehicle, que puede ser una sociedad que todos conocemos, una sociedad por acciones, una sociedad normal, sin mucha ciencia, que va a ser la titular del activo, ya sea físico, en el caso de un activo físico, imaginemos un departamento, estamos hablando acá de un fondo de deuda privada, de la cartera lo va a adquirir.
¿ya? Eso es lo primero. Una vez que yo ya adquiero y soy el titular jurídico ocupando las normas de transferencia de activos que hemos ocupado durante toda la historia, luego yo voy a decir, ¿qué hago con esto? Lo voy a ofrecer al mercado, pero antes de eso voy a generar un token sobre esto, o distintos tokens sobre esto, los cuales voy a ir a ofrecerlo a nuestra segunda fase, que es un crowdfunding, donde por medios tecnológicos yo le voy a ofrecer al mercado una oportunidad de inversión mediante la adquisición de estos tokens, ¿no? Y para asegurarle al mercado de que yo no me voy a arrancar ni con los tokens ni con el activo, yo voy a necesitar un resguardo que va a estar en manos del custodio, que también está regulado, que tiene que tener cuentas separadas para los inversionistas, que va a vivir en este ecosistema, ¿viste? Para dar garantías a quien invierte sus lucas de que esto no suena tanto a timo. ¿Ya? Y luego, cuando yo ya sea titular, invertí, mis activos de token están custodiados, yo voy a poder incluso salir al mercado, así que me parece correcto, a ofrecer estos tokens y hacer una transacción entre privados en un ambiente o un ecosistema regulado, seguro, de fácil acceso al público. Y esto es lo que vemos. Y esta cadena de estas cuatro fases es lo que nosotros vemos que es la real oportunidad en esta materia. Sí. Entonces, solamente como una pequeña conclusión, en el fondo, es un flujo que está interconectado, es un flujo que es complejo. La idea es que uno tiene que intentar de estructurar esto, y nosotros siempre intentamos de pensarlo de esta forma para no abrumar. Tienes que pensarlo por fases, porque tienes que decir, oye, voy a armar primero crowdfunding o el vehículo legal, perdón, vehículo legal, lo creas, pero ya tienes, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros mucho con este tema? Es que la gente crea el vehículo legal, o la verdad es que parte al revés, dice, ya, voy a hacer un crowdfunding, y parte por crowdfunding, y comienza a armar eso muy rápidamente y lo hace un poco, y a veces lo hace un poco desordenado, o mezcla sus negocios con negocios de fintech, y esto del giro único siempre ha sido un tema que complica a nuestros clientes, pero lo que nosotros decimos como piensa primero en la estructura que va a sostener esto, piensa en la SPV, y vamos a explicar ahora cómo funciona todo esto junto, cómo esto termina orquestándose, pero piensa en tu SPV, piensa en cómo va a funcionar, piensa en las fases, piensa ordenadamente, piensa en cómo vas a pedir tus autorizaciones a la CMF, qué es lo que vas a presentar, cuál es tu modelo de negocio, y con eso tú puedes lograr una estructura bastante más integrada. Entonces, dicho eso, pasamos a un poco cómo, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo en nuestro ejemplo, el caso que vamos a poner ahora es el ejemplo sería una inmobiliaria que tokeniza los contratos de arriendo. Pensamos en una inmobiliaria que tiene un multifamily que tokeniza los contratos de arriendo. Entonces, simplemente para introducir, entonces José Tomás ya nos guió por las distintas fases. Entonces la idea ahora es hacer el doble clic, una de las más críticas que es la estructuración. Y aquí es donde se define en buena parte el éxito o el fracaso. Nosotros hemos estado en proyectos donde la estructuración ha sido uno de los grandes dramas, porque efectivamente uno en la medida que va avanzando y no tiene claro y tiene problemas en el origen, eh, es difícil estructurar. Entonces resulta que hay empresas que, y también tenemos casos como este, empresas que han levantado capital y resulta que se gastan buena parte de ese capital en programar algo. Ujú. Entonces, tú antes de generar la primera línea de código, antes de generar cualquier cosa, tienes que tener clara tu estructura. Entonces, la primera pregunta es cómo yo protejo el activo, que en este caso, en este ejemplo que vamos a poner, por ejemplo, es las rentas o el contrato de arriendo mismo, las rentas que producen un contrato de arriendo en un edificio multifamiliar. Ahí dale nomás, cosito más. Claro, imagínate, soy una inmobiliaria, mi proyecto es un multifamily. Un multifamily no es otra cosa que yo mantengo la propiedad de las distintas unidades de un edificio y yo se las arriendo a personas que quieren vivir en él. Muy bien. La inmobiliaria, sin esta ley fintech, la inmobiliaria lo que hubiera hecho es, para conseguir financiamiento del público, es dentro de la misma inmobiliaria, yo hubiera ofrecido al público derechos sobre las cuentas por cobrar que hubiera tenido en contra de los arrendatarios. Súper bueno negocio.
Pero ¿qué pasa si quiebra la inmobiliaria y los activos están dentro de la inmobiliaria? Por ejemplo, estas cuentas por cobrar. Lo que ocurre es que frente a ese riesgo de insolvencia, este activo en los cuales personas del público, inversionistas, quisieron invertir, van a ver su inversión desprotegida porque la masa de acreedores que podría tener la inmobiliaria van a ir no solamente sobre los activos físicos, edificios, otros proyectos o lo que sea de la inmobiliaria, sino que también sobre estas cuentas. Por lo tanto, la inversión tiene más riesgo, el inversionista puede tener más temor en invertir en esto. ¿Cómo se deben estructurar ahora, como me pidieron en estos proyectos? Tengo el mismo originador, que es una inmobiliaria, dueña de este multifamily, dueña de estas carteras de cuentas por cobrar, pero ya no lo gestiona ella directamente, sino que lo traspasa o se lo transfiere directamente, materialmente, a este Special Purpose Vehicle que nosotros decimos, que su único activo hasta ahora va a ser tener estas cuentas por cobrar. Se los va a adquirir, va a ser el nuevo titular. El riesgo de esta insolvencia lo corto porque ya dejó de ser parte del patrimonio estas cuentas en la inmobiliaria. Ahora pasa a una entidad, puede ser independiente o no, idealmente con la holding company, pero lo importante es que esta entidad tiene encapsulado estos activos. Y esta entidad también tiene una política de inversión, tiene una prohibición de adquirir deuda, entonces está protegido el activo dentro. ¿Ok? Luego, como vamos a ver más adelante, al tener encapsulado el activo en una sociedad independiente, el inversionista va a ir a comprar el valor financiero que va a ofrecer esta y no va a estar expuesto a los riesgos del negocio mismo, lo cual creemos que es un buen punto de partida. ¿Mm? Y justamente en esa conexión, antes de pasar a la siguiente, es que aquí solo, y al final vamos a hacer un pequeño resumen de todas las fotos. Hasta aquí estamos mostrándole las partes y después vamos a hacer la foto final. Sí, Eh, pero aquí lo que estamos simplemente diciendo es activar el primer paso, que es que hay un activo que es real, un contrato de arriendo, lo pongo, ese activo, lo separo del originador, que es la inmobiliaria, el multifamily, lo separo y jurídicamente lo dejo en una empresa, un SPV, una empresa especial, cuyo único objetivo es tener ese activo y que tiene un montón de reglas para proteger ese activo. Entonces, ese es el paso uno que nos parecería interesante. Luego, ¿qué es lo que siguiente que hay que hacer? Y aquí simplemente esto, lo voy a hacer, esto es muy, trato de hacerlo muy rápido, pero creo que es importante, y aquí un mensaje muy puntual que yo quiero dar es importante que después cuando, ¿por qué nosotros lo pensamos de esta forma? Porque la lógica es que tu token, para poder entrar en un crowdfunding y para poder después transarlo como valor, tiene que tener algunos elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros con algunos clientes respecto a sus tokens? Uno es, hay que ser, ojalá en esto es un tema del más jurídico, hay que ser efectivamente muy estricto con qué es un token para que sea más que un token, porque a la CMF ya le hemos dicho, un poco lo mismo en la tecnología, lo que la CMF quiere entender si esto es un valor o no. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y de hecho, ha establecido, por ejemplo, ha habido todo un tema respecto a los criptomonedas, criptoactivos, porque lo que la CMF ha dicho sobre Bitcoin y sobre Ethereum, por ejemplo, lo aleja un poco del concepto de valor. Entonces, y de hecho tenemos algunos clientes que están en el mundo de las criptomonedas, vamos a decir, que tienen este tema porque se le entiende más bien como un activo, como un activo financiero digital y no como un valor. Entonces, en nuestro ejemplo, lo que nosotros estamos intentando de crear, al crear esta SPV que tiene estos contratos de arriendo adentro, y después generar sobre eso esta capa digital, que son los tokens, es hacernos ciertas preguntas. Es, oye, ¿representa un título con derecho económico? Sí. ¿Está diseñado para ser transferible? De todas maneras, porque queremos hacerlo después en un sistema de transacción. ¿Y hay una expectativa de la ganancia por el esfuerzo de un tercero? Sí, porque efectivamente aquí lo que sucede es que el esfuerzo, más bien dicho, es el esfuerzo de la inmobiliaria en hacer el edificio y el contrato de arriendo que paga ese servicio que es el arriendo. Entonces, ¿cuál es el problema de si no llego a ser un valor? Es que efectivamente las estructuras fintech están diseñadas para la transacción de valores y en esto la CMF es bastante estricta.
Entonces, descontado de que hay formas de transar criptoactivos y transferir activos digitales financieros sin duda, como una criptomoneda, y por eso las entidades de criptoactivos están también registradas como fintech, es interesante hacer el ejercicio, y esto simplemente lo muestro como las preguntas que nosotros nos estamos haciendo al momento de diseñar estos modelos de negocio son a este nivel de profundidad. La idea es lograr, y por eso hablábamos antes que la estructuración es la parte más importante. Lo que queremos es que en todas sus etapas, en la etapa originador, en la etapa de la cesión de los derechos a una SPV, en la creación de la SPV, y luego en la creación del token, todos estos elementos están regulados, pero si uno logra su correcta estructuración, efectivamente accede al beneficio que decíamos, que es el acceso a capital y a una estructura más sólida. Y eso simplemente para mencionarlo en forma rápida de cómo uno puede clasificar un activo digital. Entonces, dicho eso, vamos al último paso que nosotros tenemos, que es, que es el ciclo de vida, de cómo se ve una estructurada entonces la SPV, tiene el originador, estructura la SPV, hace el token, tiene la fintech, por supuesto, con las fases que hablamos al principio. ¿Cómo funciona la orquestación de eso? De ahí, José Tomás, te dejo la palabra. Aquí está la ruta del negocio. A ver, aquí están estas tres actividades que están reguladas por la ley FinTech, ¿ah? Crowdfunding, custodia, sistema alternativo de transacción, ¿ya? Yo ya creé mi SPV, que es titular del activo, y ahora esta empresa ha decidido tokenizarlo, que no es otra cosa que ofrecer a inversionistas poder invertir en este activo que yo tengo a través de este elemento que no es físico, pero es el token, ¿ya? Entonces, lo primero es la pega del crowdfunding. ¿Qué va a hacer el crowdfunding? El crowdfunding no es otra cosa que un mercado, una plaza pública, donde el dueño de un proyecto, en este caso, que nos vamos a haber pegado con el cuento de las cuentas por cobrar de unos contratos de arriendo, va a ofrecer este proyecto al público. ¿Cuál le va a ser la pega al crowdfunding? No es solamente ser esta plaza pública, sino que la norma FinTech le obliga a hacer un assessment importante del proyecto. ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el riesgo? Y eso lo tiene que informar al mercado. Además, tiene que hacer todas las políticas de Know Your Customer para saber quién está detrás de esto, que también se le informa al mercado. Y ahí se primera este primer ecosistema como de seguridad, donde el crowdfunding tiene obligaciones de reportar al regulador quién está detrás de este proyecto de tokenización que se está ofreciendo a los distintos inversionistas en el mercado. Una vez que yo creé este token y lo ofrecí entonces en el crowdfunding, luego viene dónde lo voy a guardar. Porque el token yo no puedo mandarlo por correo físico, por el correo electrónico, tiene que estar en un lugar, ¿ya? Porque los fondos de los clientes fueron recibidos por la empresa. Entonces se crea la figura de la custodia, donde se van a crear cuentas segregadas y cuya titularidad va a estar clara. Y piensen en una caja fuerte, en una bóveda, en la cual todos estos tokens van a estar y se va a prestar este servicio. Ese servicio tiene que otorgar garantías al público, tiene que de nuevo dar flujos de información, tiene que tener una política de riesgo, tiene que contar con los mecanismos de ciberseguridad que establece la norma, por lo tanto me va perfeccionando un poquito el mercado de lo que voy haciendo. Y una vez que están en esta custodia, viene el sistema alternativo de transacción. Cuando un inversionista dice que es hora de vender o que quiere comprar, lo va a hacer a través de este mercado ya de transacción. No de oferta como el crowdfunding, donde se ofrece la primera emisión, si quieres decirlo, el token. Aquí ya se transan. Y este sistema alternativo de transacciones a la vez va a tener su regulación propia para crear un ambiente seguro y de nuevo sujeto a normas de ciberseguridad, donde los distintos actores van a poder transar, comprar y vender estos activos financieros que genera la norma. ¿Mm? Perfecto. Entonces, pasando ya, y con esto pasando a la siguiente, para que justo para darnos el resumen, esto es un poco como nosotros Claro. vemos la malla. Esa es la malla de todo lo que acabo de hablar, se ve aquí, ¿no? Donde si se ven a la izquierda está la inmobiliaria que sabe hacer edificios, sabe quizá
el capital, se va a quedar con las unidades del edificio que va a ofrecer al público y puede decir, la verdad es que necesito financiamiento, voy a traspasar un activo intangible, que son cuentas por cobrar, que son derechos, a una bóveda jurídica que se va a llamar rentas tokenizadas SPV, SPA, que su único activo va a ser este crédito que tiene la inmobiliaria en contra de los deudores. Y el traspaso va a ser real, ¿verdad? Una vez que ya está dentro del patrimonio de este Special Purpose Vehicle, luego va a decidir, ok, ¿cómo voy a ofrecer este activo, que no es otra cosa que créditos en contra de deudores? ¿Cómo le voy a ofrecer este activo a los distintos inversionistas del mercado? Bueno, voy a ocupar las herramientas que me dio la ley FinTech para ofrecer el producto a través de un crowdfunding, que lleguen los primeros inversionistas que compren estos tokens. Luego voy a tener que asegurarle a esos inversionistas de que sus tokens, sus activos financieros van a estar seguros en manos de un custodio. Y luego, cuando se tome la decisión en cualquier minuto, ese inversionista de querer transar con estos activos, voy a, me voy a ir al sistema alternativo de transacción. Lo mismo que dije, resumido, visual. Perfecto. Oye, y con eso, la verdad, terminamos nos queda un par de comentarios muy rápidos, pero esto es más o menos, y me detengo 2 segundos en esta diapositiva, porque esencialmente esto es un ejemplo, ¿ya? Esto podría verse de otra forma, tener otra estructura, nos faltan quiénes son los socios de Agua Arriba, hay un montón de preguntas que nos deberíamos hacer sobre CapTable, sobre los procesos. La idea de esta conversación no es profundizar, lo que nosotros queremos, simplemente el ejercicio que hacemos con José Tomás, es este ejercicio de pensar, y decir, ¿cómo se ve esto si uno comienza a movilizarlo y a tomarlo y generar modelos de negocio con eso? En vez de quedarnos tal vez tanto en el artículo o quedarnos tanto, obviamente son críticos, pero si uno lo lee en forma tal vez más en 2 dimensiones, efectivamente lo que termina sucediendo es que uno dice ya, o hago un crowdfunding, o hago un SAT, o hago una custodia, y ojalá que no me toque la otra porque tienen más requisitos. Entonces aquí la verdad es una invitación a apoyarse en esos requisitos, en no tenerles miedo, sino avanzar directamente en esa dirección. Entonces, solamente, y la siguiente iniciativa simplemente es como una nota adicional respecto a quiénes pueden ser. Me faltó una parte crítica. Voy a ver después de quiénes pueden ser, eh, tal vez con mayor facilidad. Hay un tema sobre inversionistas calificados, pero creo que es importante que José Tomás nos cuente antes de eso justamente cómo funciona esto en la realidad, porque aquí hay un elemento de concreción y yo creo que esto tal vez donde más se manifiesta todo lo que hemos estado conversando de la estructuración. Sí, y muy cortito, yo creo que en honor al tiempo, esto es básicamente lo que hemos estado haciendo en el año. Hemos notado de que la primera parte, que es la preparación y diseño de cualquier proyecto de negocio que, que quiera transar o que esté dentro de su proyecto, estos activos financieros virtuales, Ley FinTech, la preparación es lo crítico, porque entre mejor preparado tú estés para abordar el escrutinio de la CMF, más rápido va a salir. Solamente como anécdota, estamos desde principios de año con procesos de inscripción de fintech que aún no terminan, ya estamos terminando octubre y probablemente vamos a pasar todo el año en estos procesos de autorización que originalmente nos habían dado 6 meses, yo creo que vamos a pasar para el año. Por lo tanto, es clave haber pensado y haber estructurado muy bien el proyecto. Luego, muy rápido, ¿ah? La presentación formal, ya contar con la experiencia de saber qué me van a pedir la CMF, no solamente lo que dice la norma, sino lo que está pensando la persona que va a revisar el proyecto. Luego, la comunicación que tenemos, esta que se hace a través de oficios que hace la CMF, que nosotros vamos contestando, también un poco se va estandarizando y ya iniciar las operaciones una vez que la CMF me autorizó, ¿no? Entonces, creo que lo interesante en esta diapositiva es justamente esto, y nosotros pusimos ahí un circulito en el fondo. Sí, Esto es cíclico. Nosotros, porque ya hemos con algunos clientes de otro tiempo, primero lo que dice José Tomás, nuestra experiencia en general fue muy a la chilena, es decir, fue rápido. La gente quería entrar para lograr este beneficio que era que tú pudieras ir operando tu giro,
tal vez no tuvo tanto tiempo o no consideró con tanta calma el diseño, la preparación, y lo que nos encontramos en el ciclo, es decir, idas y vueltas con la CMF, donde la CMF nos pide aclaraciones, nos pide, oye, esto no lo entiendo, o sea, parte importante del trabajo que se hace aquí, que es de joyería, la verdad, es revisar tu página de internet para que diga lo que tiene que decir y no diga y que no diga esencialmente lo que no puede decir. Entonces, estas cosas tienden a ser más relevantes de lo que uno cree y lo que termina sucediendo es que si tú estás oficiándote con la CMF, como nos pasa con algunos clientes que estamos en el segundo oficio, cada ciclo de oficios, es decir, de que la CMF te responde y te pide más información, son 3 o 4 meses. Entonces, uno tiene que, yo creo personalmente que la CMF hace su trabajo muy bien, pero también tiene es proclive al oficio. Entonces, yo creo que es casi imposible no tener al menos uno. Pero esencialmente la idea es llegar lo suficientemente preparado para que sean un solo oficio y que sea de respuesta fácil. Y solo agregar que la CMF está revisando incluso el disclaimer de las cookies de las páginas web de la fintech. O sea, se están demorando mucho en revisar cada detalle, porque muchas veces son proyectos de inversión o son productos financieros complejos, se han dado el tiempo y la verdad que los oficios que nos han llegado son bastante robustos, ¿ah? Al detalle. Entonces, eso también es muy importante a la vez, vuelvo al tema de la preparación del diseño, es fundamental, ¿ya? Para evitar este tipo de cosas, tener muy claro lo que estamos informando a la CMF, lo que le estamos informando al mercado y nuestro plan de negocio. Entonces, dicho eso, lo que les comentaba yo antes, creo que es interesante también, y lo menciono porque la verdad nuevamente no era el tiempo, hay un carril rápido, hay una excepción especial en la norma de carácter general 524, aquí sin mucho número, pero la 502 es la original, es la que salió, la primera que salió, antes estaban las 400, que eran antes de que salieran las normas finales, que son las 502 y la 524, y la 524 generó una excepción, que es de inversionistas calificados, que tiene que, para servicios dirigidos exclusivamente a inversionistas calificados, es decir, Big Money, Family Office, fondo de inversión, alto patrimonio, es un enfoque de target más pequeño, pero el beneficio es que te eliminas la necesidad de pasar por un proceso de autorización completo para servicios de crowdfunding o de sistema alternativo de transacción. Entonces, si si tú tienes esta estructura que tú tienes acceso a estos altos patrimonios o estás pensando estructurarlo de esta forma, puedes aumentar tu velocidad porque tienes menos pasos. Aquí tal vez voy a pasar muy rápidamente acá, voy a volverme. La autorización, la ley FinTech la establece en dos partes. Primero, uno inscribe la entidad, es decir, es un proceso bastante más sencillo donde queda registrado, y luego separadamente lo entiende la CMF, tú tienes que ir giro por giro pidiendo tu autorización. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que te están diciendo tienes que inscribirte igual, tienes que ir a la CMF igual para hacer una FinTech, pero te eximo de un requisito que es un requisito muy pesado, que es la autorización y por lo tanto tu tiempo de salida al mercado podría ser drásticamente menor en la medida en que lo hagas ordenadamente. Entonces, obviamente que hay un trade-off que es a cambio de mayor velocidad y menor carga regulatoria, se sacrifica el alcance de mercado. Entonces, efectivamente, tu alcance de mercado es más pequeño, pero tal vez si alguien lo está pensando de esta forma o nuevamente en innovación interna, tal vez puede ser un camino interesante que nos pareció también bueno mencionar porque son pequeños espacios que nos están dando la norma para tal vez hacer modelos mínimamente viables más rápido que lo que podría hacer en otros casos. Entonces, y eso era simplemente para que lo tengan presente, por supuesto, que si alguien tiene dudas de cualquiera de estos temas, ahí nos podrá contactar y encantado de conversar más en profundo todas estas cosas. Entonces, y con esto ya estamos cerrando. Nosotros nuestra misión en esto, y es parte de lo que trabajamos como estudio, es que la regulación es la estrategia. O sea, en FinTech el tema legal es el apoyo para hacer un modelo de negocio innovador para generar acceso a nuevas oportunidades. Entonces, tener la ventaja que el cumplimiento, que siempre se ve como un costo, aquí se ha visto como una oportunidad. Esto siempre se tal vez esto llega a ser hasta un cliché, pero nosotros creemos que en este caso efectivamente se genera lo que nosotros llamamos la ventaja competitiva de las empresas que están en altos niveles de cumplimiento. Segundo, nosotros creemos que hay un ecosistema que tiene que estar integrado y es muy natural. Los clientes nuestros que llegaron como crowdfunding ya están pensando en SAP y ya están pensando en custodia y dicen, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero es natural, es la transición natural, pero pensar integradamente eh, creemos que es interesante. Y por último,
se habla, nosotros hablamos del flight to quality, de la ida hacia las empresas de mayor calidad que van a pasar que van a pasar la línea o la regla de un due diligence más intenso. Entonces, efectivamente, comenzar a pensar tu empresa desde el principio de esta forma puede ser también interesante, y nosotros creemos que ahí es parte de lo que queremos también comunicar en esta presentación. Entonces, dicho eso, nada, lo que nosotros hacemos, muy cortito, nosotros estamos totalmente disponibles para la estructuración, la autorización, si quieren juntarse a conversar de estas cosas. Encantado, totalmente disponibles, canales abiertos, LinkedIn, nuestra página, muy invitados. Así que eso es la presentación. Voy a dejar de compartir, entiendo que hay algunas preguntas, así que encantado de tomarlas. La primera pregunta que tengo, de Víctor, muy se menciona la posibilidad de tokenizar un FIP. Dado que la LUF impide la oferta pública de cuotas en un FIP, al tokenizar dichas cuotas crowdfunding, ¿se bypassea la LUF? Es que no es que se bypassee la LUF, está considerado expresamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? La LUF tiene una prohibición de oferta de valores públicos que nos parece muy correcto para los FIP y que efectivamente tiene toda una limitación al respecto, que esto está basado en la ley de mercado de valores, la 18.045, y obliga a los FIP a ofertas privadas, que es lo que limita la escalabilidad, en fin. Nosotros tenemos algunos FIP con José Tomás aquí en la oficina y efectivamente uno tiene que ver la página para evitar de que la CMF venga a oficiarte que te está haciendo oferta pública. Pero la ley FinTech resuelve esto, porque lo que sucede es que explícitamente, corrígeme José Tomás, creo que el artículo 30 dice que las ofertas de valores que son realizadas a través de plataformas de financiamiento como los crowdfunding no constituyen ofertas públicas de valores. Entonces, no lo son. Entonces, sí, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Si tú logras convertir, logras estructurar, esto es una tesis nuestra, lo podemos seguir conversando, por supuesto, si tú estructuras una línea, una capa digital de activos financieros virtuales que se entienden como instrumentos financieros, lo mismo lo ha dicho la misma CMF, su oferta sí puede ser canalizada a través de un crowdfunding. No estás haciendo una oferta pública de valores, que es lo que está impidiendo la ley. Y por eso yo creo que esta pregunta tal vez es media técnica, pero para nosotros es súper interesante porque efectivamente se cambian las reglas del juego. Un FIC podría sacar por medio como una inmobiliaria lo puede hacer. O sea, lo que estamos diciendo es que se abren las puertas para obtener este capital. Y esto es muy interesante porque estas puertas antes estaban cerradas y se dejaban, oye, lo uno que tenía un FIP decía, no voy a hacer una AGF porque me vuelvo loco, la cantidad de requisitos es enorme, me quedo con mi FIP. Ahora resulta que si uno tiene armado el crowdfunding, y esto lo que nosotros creemos que va a haber es que hay una concentración del mercado, van a haber entidades que se van a dedicar a esto de forma más profesional, pero efectivamente tú podrías tener un crowdfunding, generar el token, que no es o sea, que no genera una oferta pública de valores, y por eso que es el token no es irrelevante, y presentarlo a través de una plataforma de financiamiento colectivo o un crowdfunding. Así que ahí, Víctor, espero haber respondido la pregunta. Entonces, yo sé que es un tema complejo, tal vez un poco denso, nosotros intentamos hacerlo lo más simple posible. Pero nada, agradecidos por su tiempo, nuevamente canales abiertos para conversar. Encantado de tener reuniones sobre esto con los que están participando, los que quieren ver más oportunidades de negocio, nosotros estamos para eso. Les agradezco muchísimo su tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós.